El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Hasta el versículo 21. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. Voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, y nos unimos en el último de los versículos. ¿Sí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Juntos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. La semana pasada vimos acerca de la justicia por fe o de la salvación por fe. Porque en el Evangelio, en el reino de los cielos, la justicia se revela por fe y para fe. Es decir, cuando vemos justicia ahí, tenemos que entender que es sinónimo de salvación. Es decir, no somos salvos por nuestras justicias, por nuestras obras, sino somos salvos porque Dios nos ha regalado la salvación a través de Jesús en la cruz del Calvario y a través de que yo he creído por la fe en Él. Ahora, en este versículo, mis amados hermanos, vamos a ver precisamente lo contrario en relación a la salvación. ¿Sí? Dice el 18, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad, y contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Jesús mismo dice, el que cree en mí tiene salvación y vida eterna, y el que no cree en mí, la ira de Dios está sobre él. Entendamos entonces que en este contexto de lo que vamos a estar hablando, más se refiere, hermanos, a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. No puedo mentir, ese es el contexto honesto de la carta, es lo que maneja la carta en relación a la justicia. Es decir, yo tengo justicia o tengo la justicia a través de Jesús y entonces alcanzo salvación, pero si por alguna razón no me acerco a Él, no confío en Él, no me meto con Él, entonces lo único que me espera de parte de Dios para mi vida es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, quizás usted piense que es como fuego y consumidor y violencia y no. En el Nuevo Testamento la ira de Dios no es más que la indignación constante de Dios por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad. ¿Sí? Repito que es la indignación constante de Dios por el pecado de la humanidad. Constantemente, hermanos, la humanidad le ha dado la espalda a Dios porque le conoce de alguna manera y simplemente la humanidad ha hecho lo que ha deseado. Simplemente. Cuando vemos la palabra injusticia, ¿sí?, e impiedad, bueno, los dos términos son sinónimos de pecado. Aunque la palabra injusticia se refiere a la falta de reverencia por Dios, y la palabra impiedad se refiere a la falta de reverencia por la palabra de Dios. Pero en sí, las dos son sinónimo de pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que Dios se indigna constantemente. Sí, ciertamente es un Dios de amor, ciertamente es un Dios de paz,
Ciertamente es un Dios de misericordia, ciertamente tiene cuidado de nosotros, ciertamente está atento a nuestras necesidades, ciertamente, hermanos, nos abraza constantemente, pero finalmente Dios se indigna constantemente por la falta de oración de parte del hombre a Dios y por el constante pecado. Repito, insisto, el contexto tiene que ver con aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón. ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora bien, lógicamente, ¿cómo se va a manifestar esta injusticia, esta ira de parte de Dios? Bueno, tenemos que entender que finalmente aquel que no le recibe, ¿a dónde va? Y no porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura: el que no cree en mí, la ira de Dios está sobre él y finalmente pasará la eternidad. ¿En dónde? En el lago de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes por la eternidad. Entonces, el pago de la justicia de Dios en relación a las actitudes del hombre que no se acercó a él es finalmente ira o indignación. Ahora bien, usted me puede preguntar: hermano, hoy Dios se puede indignar, Dios se puede molestar. Sí, lo dejamos a su soberanía. La misericordia de Dios se ha extendido sobre buenos y malos siempre. Pero finalmente tenemos que entender, hermanos, que Dios puede manifestar su molestia con alguien. La hemos estado viendo, hermanos, desde el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó, hermanos, en Egipto cuando Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Plagas, ¿verdad? Terrible. ¿Qué pasó cuando la gente se volvió incrédula, le dio la espalda a Dios? Y además de que Noé estuvo predicando para que la gente se arrepintiera, ¿qué pasó? Hubo un diluvio, ¿sí o no? ¿Se manifestó Dios? Cuando dice la palabra revela, en el griego significa la ira de Dios en acción sobre la actitud del hombre. Repito, porque son palabras claves para el versículo. Cuando dice la palabra revela, en el griego significa la indignación de parte de Dios en acción, la ira de Dios, la indignación de Dios en acción sobre la actitud en el corazón del hombre, ¿sí? Ahora usted me puede decir: hermano, y en el Nuevo Testamento, pues fíjese que en Apocalipsis dice que están preparadas las copas de ira. Hermano, ¿algún otro versículo? Pues fíjese que en la iglesia primitiva, en la historia de Hechos, cuando Ananías y Zafira mienten en relación a la ofrenda que estaban presentando, que podían haber presentado esa ofrenda, no importaba, pero al decir que estaban presentando más de lo que era, finalmente Dios se indigna. ¿Y qué pasa con Ananías y Zafira? Muertos, ¿sí? Pablo quería Pablo de verdad, la palabra se me va. Pablo, él realmente creía en la justicia divina, hermanos. Porque cuando es molestado por Alejandro el Candelero, dice: ¿saben una cosa? Alejandro el Candelero me ha hecho mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Wow! Hermanos, realmente horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, que la misericordia de Dios se ha extendido, hermanos, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Qué hermoso es Dios, ¿sí? Qué maravilla estar en esta mañana y entender que si no fuera por su misericordia, hace tiempo ya fuera consumido. Y su misericordia es mejor que la vida, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios. Qué maravilla, hermanos. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que tiene paciencia para con nosotros, sus hijos. Ahora, si seguimos estudiando el versículo, hermanos, ese dice: la ira de Dios está sobre aquellos que finalmente no obedecen, pero aquellos que detienen con injusticia la verdad. Voy a repetir textualmente el versículo, ¿sí? Dice: la ira de Dios está sobre, dice, porque la ira de Dios obra sobre toda injusticia e impiedad, y sobre aquellos que con injusticia detienen la verdad. ¿Cierto o falso? Sí lo dije, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Esta palabra, esta porción en la parte pequeña de abajo del versículo me llamó mucho la atención. Porque si usted estudia el original, dice: con aquellos que son necios y se sordean. Esa es la palabra en griego. ¿Sí sabía usted que cuando alguien no quiere oír algo, la palabra original es sordearse? Aunque hoy se ocupó con la raza, te sordeas. Bueno, no saben que estás diciendo una palabra original en griego, ni idea tiene la raza, ¿verdad? Pero la palabra original es: se sordean. Entonces, dice que la ira de Dios
se manifiesta sobre aquellos que injustamente, que con su necedad se sordean para entender y aceptar que realmente Dios existe. Voy a repetir, ¿sí? La ira de Dios se extiende o se manifiesta sobre aquellos que neciamente se sordean para aceptar que hay Dios. ¿Sí estamos? Ahora, ahí se manifiesta tremendamente. Hermanos, ¿usted cree que eso haya sucedido a través de la historia del hombre? ¿Que hay gente que quiera negar realmente de que Dios existe? Habrá a veces que alguien diga, no es cierto, no es cierto. No oigo, tengo orejas de pescado. ¿Se acuerda? ¿Sí? La humanidad se resiste a creer, hermanos, que realmente Dios existe. Es más, debo confesar y con mucha pena y mucho dolor que a veces yo digo, ay, ojalá y no fuera cierto eso. Pero ahí está en la Biblia, ¿para dónde me hago? Y yo que soy creyente, ¿sí me explico? Sin embargo, hermanos, la palabra es la palabra, la justicia es la justicia de Dios, la verdad es la verdad. Y no podemos, nadie de nosotros, decir, pues no es cierto. ¿Cierto o falso? Ahí está. Gracias a Dios, repito, insisto, que estamos sentados sobre un regalo de gracia, de misericordia, de amor, de compasión de parte de Dios por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Más sin embargo, si usted lee Salmos 14.1 y Salmos 53.1, dice exactamente las mismas palabras el uno del otro. Repito, cuando usted lee Salmos 14.1 y Salmos 53.1, los dos en el versículo 1, no sé qué conciencia puede haber, no creo que haya ninguna. Sin embargo, si usted los ve, va a decir exactamente lo mismo. Y estos dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice. Y es que el hombre, hermanos, ciertamente tiene conocimiento de Dios. Ciertamente el hombre sabe de Dios. Sin embargo, como que es preferible finalmente negar que Dios existe. Como que es preferible mejor acallar los sentidos, minimizar la voz de Dios en el corazón de la humanidad. ¿Para qué? Para no sentirnos ni culpables, para no sentirnos responsables y para que finalmente el orgullo siga flotando por encima de las nubes y no humillarnos delante. Si nos pasa a nosotros creyentes, que no le pase a los que no creen. ¿Sí está llegando la información? Ahora, si usted sigue estudiando, hermanos, la palabra y se va a Salmos capítulo 73, versículo desde el 1 hasta el final, se va a sorprender usted de una manera impactante. Este capítulo lo escribe el músico principal de la orquesta de Salomón, Asaf. ¿Sí? Es considerado palabra de Dios, por supuesto. Inspirado por el poder de Dios. Y a mí me sorprende el capítulo número 73 de los Salmos, porque habla acerca de la seguridad del hombre, de la independencia del hombre. Dice, ellos, como no batallan con los que más batallan, se han vuelto soberbios. Ellos, porque les ha ido bien, finalmente sus ojos son altivos. Ellos finalmente son fanfarrones. Ellos ven con cierta actitud y voltean a ver al cielo como retando. Dice, ellos no tienen ningún problema. Dice Asaf, por poco y me desvío. ¿Cómo envidié la prosperidad de estas gentes y su actitud? No temen de la muerte porque tienen vigor y se sienten fuertes y se sienten firmes. Dice, por poco caigo y me voy junto con ellos. Hasta que de pronto Dios me reveló que finalmente para ellos está preparado, ¿sí?, un tobogán en donde pareciera que van felices y felices y bajando para cuando acuerdan, golpearon terriblemente en el piso. Dice, para ellos hay un final desastroso. Eso es lo que dice el Salmo 73. Y me impacta lo que dice el Salmo 73, versículo 11, que dicen ellos, ¿cuál conciencia de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿A poco no es cierto, hermanos, que la humanidad le ha vuelto la espalda a Dios? ¿A poco no es cierto que no lo gritan, pero finalmente Dios, pues sí, Dios, sí, pero finalmente no existe dentro de mi vida? Finalmente no lo tomo en cuenta para nada. No sucede a nosotros, imagínense a ellos. Y Pablo se está refiriendo a los inconversos. Repito, insisto, Pablo se está refiriendo a los inconversos. Ahora, ¿será que en el tiempo de Pablo, cuando está escribiendo eso, la gente que no conoce realmente tendrá una justificación para decir, bueno, finalmente nadie me predicó? Finalmente nadie me dijo que Jesús existía. ¿Cuánta gente de ustedes que han llegado y digo, oye, bro, llegaste a la... Sí, gracias. ¿Y te predicaron antes? Algunos dicen, no.
¿Alguien puede decir que antes a alguien no le habían predicado? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿eh? De alguna manera nos dimos cuenta de que Dios existía, ¿sí o no? Y sabíamos, algo nos daba testimonio de que la cosa no estaba bien, ¿sí o no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! El hombre insiste bajo todas las circunstancias en negar a Dios. Bajo cualquier situación, negar a Dios. ¿Sí? Y mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, 26 y 27 en adelante. Bien tremendo. Cómo, aun cuando más se nos predica, cuando más se nos confronta con la verdad, la conciencia y el corazón se endurecen y llega el corazón simplemente a no sentir y a no querer oír. Tiene caracterizada, dice Pablo, la conciencia. Mire, hubo un hombre que amaba profundamente a Dios. Respetado y admirado por el rey en esa época. Y lo veía con buenos ojos. No le gustaba lo que decía, pero lo veía con buenos ojos. Él estaba con una relación ilícita con la esposa de su hermano. Y cada vez que este hombre pasaba, Herodes Agripa, Juan el Bautista le gritaba: Herodes, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Se arrepintió Herodes? Le admiraba, decía, es un hombre bueno. Le admiraba, lo veía con buenos ojos. Estudien bien el contexto y dice con esas palabras, lo veía con buenos ojos. Bueno, palabras más, palabras menos, con ese contexto, ¿sí me explico? Parafraseado quizás. Sin embargo, no se arrepentía y trataba de acallar la conciencia que le decía: si hay Dios, arrepiéntete. Pues un día que hubo una fiesta, esta mujer, Herodías, la querida de él, le hace un truco bien bonito a Juan el Bautista. Y sabía que a Juan el Bautista pues se le iban los ojos con las muchachitas, ¿verdad? A Herodes, perdón. Sí, corrígeme, porque a mí se me va la onda, ¿verdad? Y entonces, pues se le iban los ojos a Herodes, ¿verdad? Mera situación de hoy es finalmente una coincidencia, ¿verdad? Al hombre lo que le llama la atención de la mujer es cualquier cosa, porque el hombre se deja llevar por la vista. La sexualidad del hombre entra por la vista, ¿sí? Eso no es una carta de recomendación ni una carta firmada por el pastor para que nos desatemos, ¿sí me explico? Usted tiene que controlar su vista. ¿Sí estamos? Amén, pastor, gloria a Dios, dicen los hombres. Sí, hermano, sígale porque estamos bendecidos. Nadie dice amén, ¿verdad? Entonces, Herodías sabía, ya se están viendo, se están codeando. No, hermanas, no aprovechen esto, ¿verdad? Ahorita les digo el defecto de ustedes, ¿sí? Bueno, les voy a decir, la mujer normalmente cae en infidelidad por palabras bonitas. Y si el hombre no se acerca a decirle palabras bonitas y oye de alguien palabras bonitas, hasta el lunes, profesor. Ahora sí, varón Codela. Bueno, espero que esto no suceda entre nosotros, aunque finalmente todo puede suceder. Cuidemos, acerquémonos a Dios y vivamos en la santidad posible de parte de Dios. Amén. Entonces, esta mujer le prepara el asunto, dice: ¿sabes qué? ¿Sí? Hija, tú que estás guapona y estás en tu edad y estás muy firme, estás muy fuerte, pues ¿sabes qué? Báilale ahí al Herodes, échale un dancing, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está con sus amigotes y andan así, y pues ahí va la hija de Herodías, ¿verdad? Y les avientas un meneo así medio raro, y Herodes se queda impactado por la sensualidad de la hija de Herodías y le dice: ven para acá, pídeme lo que quieras, porque hasta la mitad del reino te da. Imagínense cuál sería el furor sensual de ese hombre que estaba dispuesto a darle hasta la mitad de su reino. Hermanos, cuando el hombre está lejos de Dios, no hay límite para la perversión. ¿Sí me explico? Amén, hermano, gloria a Dios, varones, gracias a Dios, hermano. Sí, sígale, hermano. Está predicando usted, no está. Amén, hermanos, varones.
Entonces Herodes le dice, ¿sabes qué, muñeca? Te doy hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Y va la hija con la mamá, ya la hicimos, mamá. ¿Qué onda? Pide la cabeza de aquel chavo que está fastidiándome. Sí, se regresa con Herodes y dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Si estudian bien la escritura, se van a dar cuenta que Herodes se turba y se... Hijo, si es de Dios este hombre. Pero como ya había hablado, ahora sí que era palabra de rey. Bueno, pues tráele la cabeza de Juan el Bautista. Y note, ni Herodías ni Herodes se arrepintieron. El hombre endurece y trata de sordearse ante la existencia de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no está rodeando? No lo hagas. Cámbiale de canal, no le veas. Ey, aguas con la internet. Ey, ya, volteate para acá. ¿Sí? Y se batalla con la carne, ¿cierto o falso? ¿Ves que los varones no? Yo no sé de qué está hablando el pastor. Pecador. El que hambre tiene pan piensa. Por la abundancia del corazón a la boca, hermanos. La carne es terrible. Todo el tiempo está fastidiando, está en contra de Dios. No hay más. Acepte eso. Y dice la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si seguimos, ahora, la pregunta es, hermanos, ¿estos hombres tendrían realmente justificación para decir, bueno, pues no hay Dios, a mí nadie me ha hablado, nadie me ha dicho nada, yo no sé? Mire, hermanos, Pablo sigue diciendo, en el versículo que sigue, en el 19, 1:19, sigue diciendo, ¿sabe qué? Porque las cosas de Dios les han sido manifiestas. Porque Dios se ha tomado el tiempo y la oportunidad para mostrarle su grandeza a través de la creación. Es lo que dicen todos los demás versículos. Su eterno poder y su gloria se han hecho visibles. El invisible se ha hecho visible a través de las cosas que ha creado. No hay excusa, dice Dios a través del apóstol Pablo. No hay excusa. Ellos saben, ellos me conocen, ellos saben quién soy. Sin embargo, han decidido sordearse. Los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Porque con sus oídos oyen, ¿sí? Pesadamente. Y con sus ojos no ven. Han decidido. No hay excusa. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios porque finalmente a través de las cosas creadas de veras le adoramos a Él? Qué impresionante, hermanos. Yo me acuerdo de Miguelito cuando Mina estaba embarazada, pues es una cosita así, miren, chiquita, y luego con Miguelito pues se hizo más grande y iba y yo me quedaba asombrado, hermanos, asombrado. Y luego cuando nace de 2.5 kilogramos que yo se lo jalaba el doctor, no, va en la incubadora porque estaba muy chiquito, no, échamelo, yo me lo llevo, no, en la incubadora. Y está chiquitito Miguelito así del gate. Y ahora lo veo, Señor Santo, gracias, Padre. Gracias. Ahora Danielito que nació de 2.100 gramos. El de Quesa va a verlo, la gloria de Dios. Nomás le pedimos a Dios que se parezca a nosotros, pero no en el peso nomás, ¿sí? En el mío, ¿verdad? Ni en el no. Pero va a verlo usted, el hijo de Quesa, cómo va a crecer maravilloso y grandioso. Nos asombramos de las cosas tan maravillosas que Dios hace, hermanos. Al ver las plantas, hermanos, yo acabo de sembrar un naranjito así chiquito y apenas está entrenando y como la pistola de Cantinflas que están ensayando y ya, hermanos, ya tiene 2 naranjas hermosas, grandotas, hermosas, hermanos. Yo me quedo impactado porque primero salió la flor y luego vino los aires y se le cayeron todas las flores. Ya estoy cuidando yo y luego le nacieron 7 puntitos verdes y chiquitos y ahí estoy yo, le quito con la mano la tierra y que no vaya a pescar un insecto y ahí estoy, se viene otro viento, me quedan 5 y ahí estoy contando, le viene uno de los trabajadores y me gandalla 2 y espérense, hijos, la estoy cuidando yo. Hermano, finalmente quedan 3 naranjas. Pero hermanos, mire, unas naranjas así, las riego por goteo así, una gotita todo el día y todos los días, se cargan de agua. Digo yo, qué hermoso es Dios. De algo de la nada hace algo grande. ¿Cuántos de nosotros nos impactamos, hermanos, al ver a Dios su poder a través de las cosas creadas?
Hermanos, a mí me tocó estar en Alaska, en Anchorage, Alaska, viendo la aurora boreal. La leí en primaria, en 5º año en geografía. No me acuerdo el día exacto, pero la vi en la clase. Pero cuando la vi personalmente, y cómo era caprichosa la aurora boreal, y se danzaba luces de varios colores, y luego bailaban con música. Eso es serio, no le estoy contando un cuento de hadas ni de Walt Disney. Yo decía, qué hermoso es Dios. Y cuando estábamos los cristianos, porque la perseguimos a ver dónde andaba, y la encontramos, hermanos, ¿sí? Y se quedó parada enfrente de nosotros bien bonito, y empezó a danzar y a hacerle así bien padre, a diferente tipo de colores. Empezamos a cantarle porque Él vive. A cantar, los cristianos que éramos 3, 4, 5 caras que nos habían puesto de acuerdo, ahí estábamos cantando, hermanos, emocionados, viendo la gloria de Dios. Qué maravilloso es Dios. Dice que su poder se ve manifiesto en cada una de las cosas que ha hecho. Usted es precioso, maravilloso, porque es motivo de su creación. Dios lo hizo perfecto. Véase en el espejo, no le falta nada. Quizás pachón, quizás medio lanudo, gordito, pero está precioso porque es creación de Dios. Dios lo hizo, no se equivocó. Él es maravilloso, mi amado. Nosotros podemos darnos cuenta de la gloria de Dios a través de las cosas que Él ha hecho. Nuestros hijos, nuestra familia, lo que hemos visto. Cuando volteamos a ver a los cielos, hermanos, y vemos la Osa Mayor, la Osa Menor, Orión y la constelación de estrellas, nos quedamos estupefactos, por no decir otra palabra. ¡Wow, Señor, qué grande eres! Eres grande, Señor. Eres grande. La Escritura dice que los cielos cuentan y el firmamento, la obra de sus manos, hermanos. ¿Quién puede decir que no hay Dios? ¿Quién puede decir? ¿Podríamos decir nosotros eso? No, hermanos. Montañas, valles, lagos, ríos, y te quedas impresionado así, con todos los icebergs y todos los montes llenos de nieve, y en Alaska se da el asunto eso de que puedes salirte así a la orilla, y luego están ahí las montañas llenas de nieve, y luego ves subir el salmón por los arroyos. Lo ves subir, lo puedes agarrar con las manos. Lo ves subir el salmón, va a depositar sus huevos donde nació hace 4 o 5 años. Ahí va a morir porque va a depositar sus huevos, y trae mentalidad, ¿sí? Se acuerda exactamente por genética, por formación. Ahí la información la trae, hermanos, dónde exactamente nació, y era un huevecillo. Usted se queda impresionado, ¿cómo ese salmón está regresando al lugar donde nació y no ha venido en 3 años y ni siquiera se acuerda? Pues se acuerda. Dios le dio la capacidad de regresar al lugar donde nació, porque se mete hacia el océano, hermanos, y sale del agua salada para meterse al agua dulce y regresar al punto donde su mamá lo tuvo. Y todos van carrera arriba, carrera arriba, carrera arriba, carrera arriba, hasta ahí. Y una vez que llegan al lugar, ahí opositan, hermanos, y entonces dicen, he cumplido la tarea, me puedo morir. Y ese es el proyecto de Dios. Hermano, qué tremendo. Y las funciones que cumple, por ejemplo, un pez de esos al subir, no me acabo el día, hermanos, la hora, el tiempo. Lo que sucede cuando se mueren, cómo se incorpora el humo y los nutrientes como materia orgánica a los bosques, a los lugares donde van, y cómo llega el oso, se alimenta, y todo cumple una función. Necesitamos los bosques para oxigenación. Olvídese, hermano, olvídese. Y todo lo hizo Dios, diseñado perfectamente bien. ¿Podríamos decir que no hay Dios? Cuando hace frío y está saliendo solito en la mañana, que dice, Señor, sácalo más, para que se sienta calientito. Digo yo, qué tremendo. Si no saliera el sol, nos congelaríamos. Todo está diseñado perfectamente por Dios. Si hay un creador, si hay Dios, nadie puede decir que no existe, aunque no le hayan hablado de esto. Pues la conciencia, dice la Escritura, que Él, Dios, de una manera especial y específica, se ha comprometido a que la humanidad le conozca a través de las cosas que Él le manifiesta. Porque Dios existe, dice, porque de lo que Dios existe se les manifiesta, y lo saben porque Dios se los ha manifestado. Se ha tomado el tiempo para crear en el hombre conciencia a través de lo que ha creado,
a través de la naturaleza, para que el hombre pueda conocer que sí hay Dios. Es maravilloso, hermanos. Podemos ver milagros todos los días. Todos los días podemos ver milagros de la creación de Dios. Si seguimos estudiando este versículo, estos versículos que están ahí, nos vamos a dar cuenta que dice, en uno de ellos, bien clarito dice. Vamos a verlo literalmente para que no me vaya yo a desviar un poquito, ¿sí? Dice, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón, noten, necio, ay, es una corazonada, ay, es que mi corazón dice, no hay nada más perverso y engañoso que el corazón del hombre. De manera que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Wow. Wow. Imagínense, hermanos, la condición de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Es terrible, ¿no cree? ¿Serán dignos de misericordia, hermanos? Porque hay un tiempo. Se quedan ustedes así como no contestando, pero sí son dignos de misericordia. Porque usted no tiene nada que admirarles. Aparentemente les va bien. Pero ¿cuánto tiempo? Ahora, dice, no, pues es que a mi vecino le ha ido mal y pues no son cristianos. Hermanos, ¿cuánto es el tiempo de esta vida comparado con la eternidad? Nada. Recuerde que nos estamos preparando para la eternidad. Sin embargo, Dios puede indignarse y obrar por su soberanía. Y usted no está diciendo, Señor, acábatelos y llévatelos, ¿verdad que no? ¿O sí, hermanos? ¿Sí? Y cuando usted ve el desastre, ¡ay, qué dolor! Pero no pudimos hacer más, porque finalmente les compartimos y no se quebrantaron. Porque habiendo conocido a Dios, repito, insisto, este pasaje está hablando de los inconversos. No está hablando de los creyentes. Dice alguien, ya la hice. No, peor compromiso. Porque si Dios espera que de los inconversos que conocen a Dios a través del poder de Él manifestado en su creación, haya agradecimiento y haya adoración, ¿qué no espera de nosotros? ¿Está llegando la información? No quisieron. Conocieron de Dios, sabían de Dios, le conocían. Su conciencia, la historia, la creación le daba testimonio de que Dios existía, que Dios existe. Más sin embargo se sordearon y no quisieron honrarle. Hermanos, los magos que vinieron desde el oriente y que adoraron a Jesús, y repito, la palabra adoración que yo les expliqué no era para un Dios. Sin embargo, ellos sabían que algo excelente, que algo totalmente sobrenatural estaba existiendo en la vida de Jesús, y por eso vinieron desde el oriente a adorarle. Si ellos, unos extraños, adoraron a Jesús, ¿por qué el mundo no puede reconocer que Dios existe? ¿Y por qué no adorarle a Dios? Lo que pasa, hermanos, que es que en la dureza del corazón del hombre hay falta de humillación. Como que Dios estorba, ¿sí o no? Como que Dios limita para muchas cosas. Como que es mejor no creer y es mejor sordearse. ¿Por qué? Porque eso me trae compromiso y me trae cierta intranquilidad e incomodidad. El mundo ha decidido cerrar sus ojos, cerrar sus oídos a la voz de Dios. Porque bien que saben que existe Dios. Y yo no tengo nada en contra del mundo. Al contrario, nuestro deseo es que ellos puedan llegar al arrepentimiento y conocerle, para que tengan bendiciones como las que tenemos hoy nosotros, paz, gozo, increíble, la manifestación y la gracia de Dios sobre nosotros, y un día puedan estar delante de la presencia de Dios en la eternidad, y no quemándose en el lago de fuego por la eternidad, porque ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso es real, nadie lo va a poder evitar. Dice,
ni le dieron gracias. Hermanos, la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Cierto o falso? ¿No tenía el mundo por qué agradecerle a Dios? ¿Cierto o falso? La Biblia dice que Él hace llover sobre buenos y malos. ¿Cierto o falso? Cierto. Y lo dice literalmente. La Biblia dice que también extiende su misericordia sobre buenos y malos. ¿Cierto o falso? El mundo puede agradecerle a Dios. Y puede quebrantarse. Pero dice, por eso la ira de Dios se manifiesta, se revela. La palabra revela es manifiesta en la acción. Por eso la ira de Dios se revela contra aquellos que con injusticia detienen la verdad. Porque le conocieron, porque supieron quién era, porque Dios les dio testimonio a través de la creación, a través de 1000 cosas. Sin embargo, decidieron voltearle la espalda a Dios, le dieron la espalda de una manera voluntaria y se negaron a ser bendecidos. Queda en nuestra mente y en nuestra conciencia una carga bien grande por ellos. Porque yo puedo decir que soy cristiano y le he conocido y vivo por fe. Porque la justicia en el reino de los cielos es por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Tomarnos de Dios. Qué bendición, hermanos, que usted y yo podamos decir, soy creyente porque Cristo me perdonó, me ama, le he recibido en mi corazón, soy salvo por la eternidad y doy testimonio de que Él existe y de que Él es mi Señor y mi Salvador. No solamente mi Salvador, es mi Señor y mi Salvador. Aunque finalmente prosigo, no que he alcanzado la meta, sino prosigo al banco. Pero ¿y el mundo podrá decir eso? La gente piensa, bueno, ya que tenga 70 años me arrepiento. ¿Te dará oportunidad Dios? ¿Jugará el hombre con Dios? ¿Se burlará el hombre de Dios? Hay un tiempo. Yo les he comentado no sé cuántas veces esto, de esta familia que me llevó a ver un muchacho joven, muy inteligente, estaba estudiando su maestría, vino de Veracruz, era un jefe en una maquiladora y me invitaron a que le compartiera el evangelio y él de una manera muy segura, con mucha coeficiencia mental, impresionante su inteligencia, me asombraba de la manera que un muchachito de 24 o 25 años, me asombraba de la manera que se expresaba, con sus proyectos, su vida, sus deseos y todo lo que él tenía, y yo estaba compartiendo el evangelio con él y me dijo, mira amigo, todo está muy bien. Con una seguridad y con un aplomo ese hombre impactante, y por eso me llevaron a conocerlo, porque impresionaba a todo el mundo, porque iba volando hacia el éxito. Era un sábado y le digo, mira, me dice, mira amigo, cuando tengas 65 años me predicas de esto. Tengo tantos proyectos en mi vida. Sí, Dios existe, ciertamente, debe de existir. Pero tengo tantos proyectos en la vida que yo no puedo detenerme por esto. Hay tantas cosas que hacer. Yo trabajo, estudio, me estoy preparando, estoy becado, etcétera, etcétera, etcétera. Le digo, hijo, ¿y cómo sabes tú si el lunes no amaneces? Dijo, bueno, el lunes en la tarde el pastor le echó la sal. ¿Qué pasó? Iba caminando en el pasillo de la maquiladora y cuando iba al piso iba muerto. Un infarto fulminante lo mató. Y dije, ay, mamacita linda. Tú vas a estar bien, todos vamos a estar bien. Nadie se burla de Dios. Muchos de nosotros fuimos advertidos antes de llegar a Dios. ¿Se acuerda? Y nos dijeron, hey, no te burles. ¿Y qué pasó? Llegamos a Dios por un trancazo que nos dio, ¿sí o no? Nos ama. Por supuesto que Dios nos ama. Y porque nos ama nos está dando oportunidades. Pero hermanos, el mundo se está perdiendo. Y ciertamente Jesús dice que la cosecha ya está lista. Que la gente ya está lista.
Ciertamente hay gente que ya nos está esperando, que necesita la voz de Dios, que ya fue golpeado y quebrantado y que necesita nuestra presencia para que la gente pueda conocer de la salvación. Hermanos, el gozo, la esperanza, la fortaleza, el consuelo, el aliento, la misericordia, el amor, la bendición y tantas cosas que Dios nos ha dado, no las podemos guardar solamente para nosotros. No podemos ser egoístas. La gente necesita, hermanos, del amor de Dios. ¿Y cómo irán si no hay quien vaya? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? No podemos quedarnos con la perla del gran precio solamente para nosotros, mis amados hermanos. Hay mucho que hacer. La gente necesita del amor de Dios. No estamos aquí porque estamos forzados. No es algo feo el cristianismo, es algo maravilloso. Y venimos porque somos seres inteligentes y el amor de Dios nos ha alcanzado, hermanos. No somos tontos ni necios. Sabemos que es lo mejor que nos conviene para la eternidad, para la vida actual, para la vida práctica, para la vida del matrimonio, para los hijos, para todo. Conviene estar en Dios, ¿sí o no? La gente necesita de esto. Mire, cuando las cosas están a todo lo que da, y no que tú y que yo y que yo, sí, si no es Cristo que entra en medio de la relación, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántos de nosotros tuviéramos pareja hasta el día de hoy? Amén, hermano, gloria a Dios, sígale, sí. No, yo no, pastor, ¿cómo cree? Hermanos, todos. Si no es que Dios está en medio, ¿quién la podría sostener? ¿Quién nos podría ayudar en sabiduría para dirigir a nuestros hijos si no fueran totalmente corrompidos? Y a veces hay papás que prefieren eso a que sus hijos estén consagrados a Dios. Sí, sí. Hermanos, estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Ahora bien, eso es para el mundo. Para terminar, ¿qué de nosotros? Muy bien, pues un aplauso. No vayan a aplaudir. Un aplauso, ¿verdad? Pues el mundo, sí, que el mundo, pues si se pierden pues en el lago de fuego, pues ¿qué se echamos? Pues yo aquí estoy, ¿no? Primero un compromiso porque la gente conozca de esto. ¿Estamos bendecidos, sí o no? Pero a veces la comodidad nos hace daño. ¿A quién le compartimos? Por otro lado, dice que Él está molesto y que la indignación de Él está sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad, ¿sí o no? ¿Cuál Dios, hombre? No hagas caso, tú no le hagas caso, no, vente para acá, échate una y después platicamos y vente, mira acá. ¿Cuál Dios? Oye, el mundo, uy, qué pecadores. Y no dice la Escritura que nosotros contristamos al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿No estamos tratando de detener la voz de Dios? ¡Wow! Pastor, pero era para los inconversos esa porción de la Escritura. Bueno, esto nos compromete aún más. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en el cual clama Abba Padre. Somos hijos de Dios, somos sellados. Hay un lugar para nosotros preparado en el cielo. La eternidad está esperando con los brazos abiertos Jesús y toda su compañía. Sería glorioso, pero mientras estoy aquí, el reino de los cielos debe descender a través de mi vida. ¿Sí? Uy, qué pecadores, ellos se sordean con Dios. ¿Y no es cierto que los creyentes contristamos al Espíritu Santo? Y no es cierto que los creyentes, peor aún, peor esta palabra que voy a usar, apagamos al Espíritu Santo, lo desconectamos. Mira, Espíritu Santo, ahorita te desconecto, déjame hacer lo que quiero. Total, un pecadillo doso, eso que estoy haciendo por internet o viendo o haciendo, etcétera, o la trampona que me estoy aventando, pues hazte un lado, Dios, al cabo que yo te voy y te ofrendo. ¿Sí me explico? Y al contestar al Espíritu Santo y apagarlo, también nosotros, hermanos, nos vamos de pique.
Ahora, hermanos, dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le adoraron. Hermanos, ¿estamos adorando a Dios en espíritu y verdad como Él quiere? ¿O nos estamos adorando a nosotros mismos? ¿Qué compromiso tengo con Dios? ¿Cómo se manifiesta esa adoración? Venir los domingos, qué hermoso que usted y yo vengamos. Gracias a Dios. Pero nos estamos haciendo cristianos domingueros. Porque esto no es el fin del cristianismo, es el inicio. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno que venimos y nos gozamos. Y de veras que qué abrazote nos dimos, ¿sí o no? ¡Qué padre! Y qué hermoso. Y los muchachos cada día tocan mejor. Y ya se fijaron la del violín. Le da pero sabroso. Oye, Señor, gracias a Dios. Oye, la voz de Ketsa, impresionante. La voz de esta niña, ¡wow! Pero adoración no es sentirnos a gusto con lo que Dios nos da. Adoración es hacerle sentir a gusto a Él con los hechos de mi vida. Sí estamos captando, hermanos. Ay, pastor, pero usted siempre sale con... Hermanos, si no es la palabra la que nos exhorta y nos pone en el punto correcto, ¿quién va a ser? Pero me estoy empezando a sentir mal. No contrista al Espíritu Santo. Llénese de Dios. No se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos echan sus caiboles todavía aquí? No levante la mano. No levante la mano. ¿Tú ya no? Dice Arturo que ya no. Ok. Ahora, fíjese bien. Ni le dieron gracias. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¡Wow! ¿Es usted agradecido con Dios? Vuelvo a preguntar. Sí, pregunte, pastor, pregunte por favor, porque me estoy pelando por levantar la mano, porque yo soy una persona agradecida. Qué hermoso con las personas agradecidas. Me transmiten bendición, son tan agradecidos con Dios, que están conscientes de que la bendición de Dios es cada mañana, y entonces agradecen, y hay un regocijo, y hay un gozo, y hay una bendición constante en la vida de mis hermanos, que me encanta estar con ellos, abrazarlos, varones de Dios, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Me gozo con la vida de muchos de ustedes, damas. Gracias a Dios por la pasión y la entrega que tienen, y cómo se de veras derraman su corazón delante de la presencia de Dios por agradecimiento y por todo lo que Dios hace. Ha cuidado de nuestros hijos, ha cuidado de nuestra esposa, ha cuidado de nuestro trabajo, ha cuidado de nuestra salud, nos ha bendecido una y otra vez, ha estado con nosotros en las circunstancias fáciles y difíciles, nos ha llenado de bendiciones. Por eso qué hermoso es estar con los hermanos agradecidos con Dios. Oh, cómo nos bendicen, cómo nos llenan, cómo nos satisfacen, hermanos. Nos transmiten adoración, nos transmiten alegría, nos transmiten celo por Dios, nos mueven a seguir adorándole. Gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes. Pero ¿cuántos de nosotros creemos? Pues eso de que Dios me bendice, pues es su obligación. Y no lo digo, pero lo vivo. Estoy tan acostumbrado a las bendiciones de Dios que, pues hay Dios que le siga, ¿verdad? ¿Cómo manifiesto yo mi agradecimiento? ¿En servicio? ¿Mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Cómo agradezco yo a Dios por las bendiciones recibidas? ¿Cómo le doy gracias a Dios? Pero ¿cómo se nota esto en la congregación? ¿Cómo se nota en mi vida? Porque usted dice amén, y no, pues no, y digo, hay hermanos que dicen amén, y digo, ay, Señor Santo, y él está diciendo amén, pero, ay, Padre Santo, muévelo en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Cómo se manifiesta esto? Si dice amén, y si lo está haciendo, gracias a Dios, nos vemos bendecidos. Pero ¿cómo? Porque si decimos amén, y no hacemos nada en el deseo de Dios porque Él saque adelante nuestros talentos, nuestros recursos para que nos veamos bendecidos, entonces quiere decir que estamos pensando que agradecerle a Dios es solamente de los labios para afuera. Imagínense que Cristo hubiera dicho, sí los perdono, pues la muerte de cruz eso los va a salvar, pero no, hombre, bendícelos Dios, no voy. ¿Verdad que no hubiera servido?
Él vino y murió, descendió desde los cielos y se vio su muerte en la cruz del Calvario, y por eso usted y yo tenemos salvación y vida eterna, somos bendecidos. Pero ¿cómo se nota, cómo manifiesta usted su agradecimiento? Dígame de una manera específica y clara, no me lo diga. Gracias a Dios por muchos de ustedes que realmente se ve que están metidos y nos bendicen. Hermano, seamos agradecidos con Dios. No son nuestras fuerzas, ni nuestra inteligencia, ni nuestros recursos por los que estamos como estamos, hermanos. Eso se llama soberbia y se llama independencia de Dios. Ese fue el problema de Lucifer allá en el cielo, hermano. Si seguimos estudiando este versículo, ya no hay amenes, hermanos, están bien tristes todos. ¿Se mira? Me dicen, hermano, sígale, sí, queremos seguir oyendo. Y el otro hermano, Señor, cállalo o lo callo, Señor. ¿Me aguantan 5 minutos más? Vamos a terminar porque no se ven muy convencidos, hermano. 5 minutos más. ¿Sí? Si seguimos estudiando el versículo, ¿sí? Dice, se hicieron vanos en sus razonamientos. Wow. ¿Qué es una cosa vana? Hueca, no tiene valor, vacía, frágil, superficial. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Termino con esta palabra, entenebrecido. Me llamó la atención. Indica como que usted está en medio del mar, flotando, y no hay nadie quien lo ayude. Indican perversión espiritual. Tinieblas. ¿Cómo se quita esto? Adoremos a Dios. Seamos agradecidos. Seamos atentos a su voz, para que nosotros realmente vivamos en la luz de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí no andará en tinieblas. En Jesús, nuestra vida es totalmente diferente, hermanos. Se predicó hoy por el asunto de la gente que no se ha convertido, pero creo que Dios nos ha hablado a nosotros también. Tenemos una responsabilidad, que estamos en luz, compartirle a aquellos que están en tinieblas. Ser agradecidos con Dios, porque el mundo no le agradece. Ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad, y estar en la luz de Dios, llenos del Espíritu Santo. En Él no hay tinieblas. Si usted está bendecido, gracias a Dios. Si usted es un agradecido, de veras, gracias a Dios por su vida y todo lo que ha significado el hecho de cómo nos ha bendecido a través de su testimonio. Pero quizás hoy usted necesita tomar una decisión. No sé si ha dejado de compartir y la gente por allá afuera simplemente que está preparada para recibirle, simplemente usted detuvo su boca, su mano y está tan metido en sus cosas que finalmente pues no hay luz en su corazón para la oscuridad de ellos. Por otro lado, si usted es agradecido con Dios, Dios le bendiga y dígale, vengo a renovar mi voto de agradecimiento. Pero si usted no ha sido agradecido con Dios y ha entendido que finalmente le paga con desagradecimiento, es decir, la forma del estilo de vida que usted vive en relación a su cristianismo está muy por debajo de lo que Dios quiere. A lo mejor usted está no agradeciéndole a Dios con sus hechos, no le está adorando como debe. Yo creo que usted y yo le debemos muchísimo a Dios, de verdad, andar, adorar en espíritu y en verdad, de verdad, ser apasionados por Él, por tantas bendiciones que ha derramado sobre la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestra familia, tantas cosas que nos ha dado. Debemos ser agradecidos. Quizás usted necesita hoy quebrantarse, ¿sí? El mundo no se quebranta, por eso no agradece a Dios y por eso no se humilla delante de Dios, pero nosotros somos cristianos. Sí nos podemos humillar y reconocer que finalmente necesitamos ser agradecidos con Dios, humillándonos y sirviéndole y diciéndole, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a ser una persona agradecida y un adorador de verdad y ser una persona que no se sordea contigo, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
Habrá alguien que diga, bueno, pues yo necesito eso, voy a pasar porque realmente necesito quebrantarme delante de Dios, necesito rellenar mi copa, ¿sí? Necesito llenarme de Él, necesito ser una persona bien agradecida, necesito ser un adorador en espíritu y verdad. Pase hoy. Gracias a Dios que no nos parecemos a los del mundo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le adoraron, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias a Dios que tenemos la luz de Dios. Solamente falta recargar la pila, hermanos, retomar otra vez el deseo que tenemos, el compromiso con Dios, porque ya no contristaremos más al Espíritu Santo, ¿sí? No lo apagaremos, sino dejaremos que el Espíritu de Dios sea lleno en nosotros, nos llene para seguirle adorando como quiere. Ahí en sus lugares vamos a orar. Le damos gracias, Dios, por este tiempo maravilloso. Los cielos cuentan tu gloria y te alabamos por eso, Padre. Somos testigos y testimonio ante los demás de que tú eres real y estás con nosotros, Padre. Gracias. Ayúdanos a dar testimonio de esa verdad en nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser agradecidos contigo. Ciertamente, Señor, nos has sobreabundado en bendiciones y queremos ser agradecidos contigo, Padre. Gracias. Gracias, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, tú has bendecido nuestra vida, nuestro andar, nuestro camino. Gracias porque nos has preparado un lugar en el cielo, una morada donde estaremos por la eternidad contigo. Gracias porque tú eres real, Dios. Padre, te adoramos a ti en esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Señor, gracias por todos los hermanos que nos inspiran cada día a seguirte buscando, Padre, a seguirte alabando, porque son agradecidos, te adoran con todo su corazón, Dios. Gracias, gracias, gracias por ellos, Señor. Sigue moviéndote en nosotros, Padre. Que sigamos adorándote a ti, solamente a ti. Solamente a ti, Padre. Ven esta mañana con nosotros, abrázanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, tu cobijo, tu abrazo fuerte, Padre, en nuestra vida. Aquí estamos, Padre. Te amamos. Proseguimos al blanco, Señor, a la meta. No que ya lo hayamos logrado, pero vamos avanzando, Padre. Ciertamente has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Tú nos pides que seamos agradecidos. Y queremos serlo con nuestros hechos, Padre. Ayúdanos. Danos el ánimo, danos la fuerza para testificar con nuestros hechos el agradecimiento que tenemos por tus bondades, Padre. Ayúdanos, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita la independencia, quita la soberbia, quita todo lo que estorbe para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, nos compromete el saber que el mundo no te conoce y que tu Hijo Jesús dijo que ya había gente que está esperándonos afuera. Ayúdanos a predicarle y a hacer buen testimonio para ellos. Gracias por esta mañana, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu regocijo. Gracias, Señor, por tu protección, por tu bendición. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Padre. Hay mucha gente que está sentada. Bendícelo, Señor. Gracias. Gracias por la vida de ellos. Gracias también por los que pasaron en esta mañana, Padre, que vienen dispuestos a hacer un pacto, a renovar, a hacer un compromiso contigo y a pedirte, Señor, quizás que les ayudes a ser agradecidos, o quizás vienen a renovar sus votos de agradecimiento para contigo. Gracias, Señor, por la vida de muchos de ellos, que son una bendición para nosotros. Gracias. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias, gracias por cada uno de los hermanos en esta mañana en la fe. Gracias porque nos bendicen. Son testimonio para nosotros. Gracias. Gracias por tu presencia, Padre. De verdad, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.